Vamos a adentrarnos ahora en Sin Distancias en el campo de la innovación en turismo y en el concepto de destino turístico inteligente. Para ello contamos con la participación de María Jesús Such, es decana adjunta de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo y coordinadora del Grupo de Investigación ATURI, Análisis del Sector Turístico e Innovación de la Universidad de Alcalá. Muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Isabel. Pues María Jesús Such es una de las autoras de un trabajo de investigación enmarcado en el programa estatal de I+D+I del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en el que se abordan nuevos enfoques de planificación y gestión del territorio turístico y se definen modelos operativos para destinos turísticos inteligentes. Una parte de esta investigación se ha plasmado en el artículo publicado en Información Comercial Española con el título Innovación y destinos inteligentes, oportunidad para el know-how turístico español. Vamos a explicar primero, María Jesús Such, porque yo creo que ahí hay muchas cuestiones a tratar. ¿Qué es un destino turístico inteligente y qué ofrece al turista? Bien, pues destino turístico inteligente es una noción que está muy relacionada con el concepto ciudad inteligente. Y es un concepto en el que se viene trabajando fundamentalmente desde una perspectiva de sostenibilidad, de mejorar la sostenibilidad, sobre todo de las grandes urbes. Cuando lo trasladamos a destino turístico inteligente, hemos de considerar como especial protagonista de este concepto al propio turista, al turista que llamamos inteligente, al turista digital. Luego dedicaremos un poquito más de atención a esta combinación del paradigma de la ciudad inteligente junto con el turista inteligente, que es la base del concepto de destino turístico inteligente. Pero por concretar y por ir más a lo que debemos entender y se trabaja como destino turístico inteligente, estamos hablando de un entorno innovador fundamentalmente, un entorno innovador que se apoya en la tecnología como una de las bases de esa innovación, pero que tiene que perseguir la sostenibilidad, que tiene que procurar la calidad de vida de todos aquellos que conviven en el destino, y ahí estamos poniendo no solamente a los turistas, que por supuesto, sino también a la ciudadanía, al conjunto de la comunidad local que acoge a los turistas. Estamos hablando de gobernanza y estamos hablando de conectividad, de movilidad, de accesibilidad. Todo, insisto, en un marco de innovación favorecida por el desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías. Y a partir de ahí, tratar de situar las nuevas opciones que se presentan para los destinos turísticos tradicionales y emergentes basados en ese nuevo paradigma. María Jesús Such, bueno, quizás para muchos de nuestros oyentes este no es un concepto nuevo, ya lo conocen, pero yo creo que podríamos poner algún ejemplo, si le parece, de ciudades o de destinos turísticos inteligentes, porque estamos hablando de ciudades, pero también de zonas, o incluso creo que hay una isla, la Isla de Hierro, que también está considerada efectivamente como un destino turístico inteligente. De hecho, la traslación de la idea de ciudad inteligente al ámbito turístico pasa por superar el concepto de ciudad estrictamente, pasa por pensar más en términos de producto turístico o incluso de conjunto de intereses turísticos que pueden afectar a un territorio que no se circunscribe necesariamente a una ciudad, a una municipalidad. Estamos hablando, por tanto, fundamentalmente de un entorno territorial que tiene una orientación turística y que quiere convertirse en un ecosistema turístico innovador. Esa es la idea. Ejemplos. Bueno, pues teniendo en cuenta que España se ha tomado muy en serio, sobre todo desde la Administración central, la idea de impulsar el desarrollo de destinos turísticos inteligentes, hay bastantes casos en España en distintas etapas. Hay casos como puede ser Castelldefels o como puede ser Marbella, que están en una etapa de estudio. De hecho, ya hay un estudio publicado para cada una de ellas en relación con su potencialidad para convertirse en destino turístico inteligente. Otras ciudades, como puede ser el caso de Benidorm, que ya han pasado por algunos de los test que verifican los avances
en el camino hacia convertirse en destino turístico inteligente. Fuera de España también hay ejemplos, y algunos de ellos de la mano de iniciativas españolas, porque en materia de colaboración intergubernamental, el gobierno español y su conocimiento turístico, que en este terreno está protagonizado por Segitur, por la sociedad estatal, está asesorando a distintos gobiernos en esta materia, y hay algunos casos de referencia, como puede ser Cozumel, que ha iniciado su conversión en destino turístico inteligente en otros países de América Latina y en otros países en el mundo. No es genuinamente española la iniciativa, pero hay que decir que ahí España en estos momentos está muy bien posicionada como exportadora de ese saber hacer. Vamos a visionar uno de estos ejemplos, por ejemplo, Castelldefels. Uh-huh. ¿Qué es lo que significa, qué hace, qué ofrece Castelldefels como destino turístico inteligente? Hay que pensar que en muchos casos partimos de una preocupación que se da de una manera más marcada en los destinos turísticos maduros, como puede ser el que nos ocupa. Por tanto, los destinos turísticos maduros se han enfrentado a problemas de capacidad de carga, se han enfrentado a problemas de sostenibilidad, se han enfrentado a problemas de repensar, de redefinir algunas de las características del destino para de alguna manera soslayar los problemas que masificación, uso intensivo de los recursos pueden perjudicar a largo plazo al destino. Bien, partiendo de esa base, estamos analizando, se está analizando cómo pueden determinadas prácticas convertir al destino en un destino de futuro. Esa es la idea. La idea fundamental es la innovación, como decía, utilizar las tecnologías a favor de la innovación y, por tanto, repensar algunas prácticas que afectan a todos y cada uno de los actores que están comprometidos con el destino. La iniciativa puede ser, como está siendo en la mayoría de los destinos españoles, una iniciativa de carácter público, pero la colaboración de las distintas instancias privadas, hablemos de empresas, hablemos de ciudadanía, hablemos de distintos organismos o asociaciones que pueden estar involucradas en el día a día del destino, que están comprometiéndose con ese tipo de prácticas innovadoras que van a permitir un uso más eficiente de los recursos, una gestión más adecuada de problemas de congestión, de problemas de tráfico y contaminación, que a partir de ciertas tecnologías pueden gestionarse de una manera más sostenible. ¿Por qué la sostenibilidad? Estamos hablando todo el tiempo de este concepto de sostenibilidad. Evidentemente es básico, no se puede hacer un turismo de futuro y de calidad sin ese eje, pero ¿por qué se habla tanto de sostenibilidad en el marco del destino turístico inteligente? Yo creo que no podemos obviar ese eje sostenibilidad cuando tenemos que pensar en términos de futuro, pero de futuro incluso de forma inmediata. Hay que pensar que el turismo es una de las actividades que se han visto más afectadas por los problemas que el cambio climático está generando. Hay que pensar, por tanto, que la preocupación es general, pero es más acusada, si cabe, en los destinos turísticos porque se están viendo más comprometidos en sus posibilidades de crecimiento y en su futuro como tales destinos turísticos cuando estamos hablando de sostenibilidad. Por tanto, es más que razonable la preocupación. Creo que nos afecta a todos, pero creo que los destinos turísticos quizás hayan tomado una actitud más proactiva porque son más conscientes de los cambios y las reacciones que tienen que producirse ante esos cambios necesariamente para seguir formando parte del panorama turístico internacional. ¿Cómo se está implementando en España? Ya nos ha avanzado en parte esta cuestión, pero ¿cuál es la realidad de nuestro país en el marco de lo que es la puesta en marcha de destinos turísticos inteligentes? Bien, como
decía al principio, España se ha convertido en uno de los adalides de la puesta en marcha de destinos turísticos inteligentes. Forma parte como eje de actuación del Plan Nacional de turismo que cubría el horizonte temporal 12-15, 2012-2015. Ahí se contempla como un eje prioritario y en ese sentido se ha venido desarrollando una actividad pública muy proactiva, muy en la línea de impulsar y de movilizar a los distintos agentes involucrados para convertir a un buen número de destinos turísticos en destinos turísticos inteligentes. Bien es cierto que esa capacidad impulsora o motor por parte de las instancias públicas ha tenido su reflejo en las instancias privadas que han sido sensibles a esa iniciativa adoptada por la Administración Central del Estado. Hablemos más profundamente de ese papel que tiene Segitur en este liderazgo en cuanto al desarrollo por parte de la Administración de las ciudades inteligentes, de los destinos turísticos inteligentes, no ciudades inteligentes, destinos turísticos inteligentes. Sí, como hemos comentado hace un momento, estamos hablando de la traslación con la incorporación de algunos elementos nuevos, pero es la traslación del concepto ciudad inteligente al ámbito de destinos turísticos inteligentes. En el momento en que hacemos esa traslación estamos superando el contexto puramente urbano y lo estamos trasladando a un contexto que puede ser mayor y que incluso puede ser un contexto que contempla un clúster relacionado con un producto turístico. En ese sentido, Segitur ha tomado la iniciativa, como decíamos, y ha tratado de desarrollar en colaboración con otras instancias público-privadas, desarrollar normas y desarrollar procedimientos para tratar de convertir progresivamente un número importante ya de destinos turísticos en destinos turísticos inteligentes. Por tanto, el papel de Segitur es claramente protagonista y no lo es solamente en el caso del territorio español, sino fuera de nuestras fronteras, como apuntábamos. Está desarrollándose por parte de Segitur labores de consultoría, de asesoría, en materia de destinos turísticos inteligentes que cubren distintos aspectos de los mismos y que afectan, como decíamos, a la conectividad, a la movilidad, a la economía, en el tránsito de una economía analógica o tradicional a una economía digital, en las exigencias que ese tránsito va a tener en materia de gobernanza y procurando la involucración de todos los agentes vinculados al turismo e instando a que detrás de todas esas iniciativas se mejore la calidad de vida de todos los que tienen que convivir en el destino turístico inteligente. María Jesús Such, vamos a hablar del papel que tienen también otros actores, ya más la administración territorial local, las empresas, los centros de formación, las universidades. ¿Cuál es el reto que tienen y cuál es la realidad de su preocupación en España por esta cuestión? España es número 1 en competitividad turística en el mundo, no es cualquier cosa. En ese sentido, yo creo que tiene una obligación y me parece que estamos dando la talla a la hora de responder a esa obligación o a esas exigencias. Si hemos sido en 2 ocasiones consecutivas, en la edición de 2015 y en la edición de 2017, reconocidos como líderes en competitividad turística mundial, me parece que es una razón de peso para mantener en lo posible a lo largo del tiempo ese liderazgo. La apuesta por los destinos turísticos inteligentes es una de las bazas o de los soportes fundamentales del mantenimiento de ese liderazgo. Eso necesariamente compromete a todos los agentes que están involucrados en el funcionamiento o en la gestión o en el día a día de los destinos turísticos inteligentes. Si hablamos de la administración, hemos comentado ya, yo creo que en anteriores reflexiones, el papel protagonista que está teniendo. Quizás en ese sentido se echa de menos
que no haya más protagonismo por parte de algunas empresas que, siendo líderes en su segmento de actividad, también en muchos ámbitos geográficos, no solo en el ámbito nacional, sino internacional, no hayan tomado digamos que una iniciativa más destacada para ir en colaboración con la Administración en ese propósito de mantener nuestra posición de liderazgo en competitividad turística internacional. No obstante, sí que se está viendo algún tipo de reacción. Yo insisto, yo he echado de menos más proactividad por parte de algunos de los actores, pero bien es cierto que estamos hablando de empresas que, a pesar de haber sido líderes, son empresas que se han movido en actividades económicas que son características del siglo XX y que quizás tengan pendiente todavía hacer la transición que exige el siglo XXI. Es cierto en esa materia que el entorno económico español no ha sido especialmente innovador, y la prueba de ello es que en el informe que publica la Comisión Europea en 2016, cuando habla de los entornos innovadores en Europa, España aparece en el puesto 16 de los 23 países analizados. Es decir, en esa posición España no está destacada, y hay una cierta contradicción entre el liderazgo que sí tenemos en competitividad turística y el liderazgo que no tenemos en materia de innovación. Ese es el gap por el que tenemos que preocuparnos y en el que tenemos que estar todos involucrados. Y quizás esa falta de pertenencia a un entorno, a un país innovador, haya marcado de alguna manera el comportamiento de las empresas turísticas españolas, aun siendo líderes en muchos ámbitos en los que actúan. ¿Qué deberes tienen en este sentido los centros de formación y universidades, María Jesús Such? Muchos. Evidentemente, me apunto la repregunta, porque yo sí pensaba dedicar interés, pero entiendo que tú ves que tienen un protagonismo que hasta ahora no hemos ni siquiera mencionado. Vamos a ver, yo estoy convencida de que de la mano de todos esos agentes que sí hemos mencionado están los centros responsables de la generación del conocimiento turístico, junto con las empresas, junto con las administraciones. Evidentemente tienen una responsabilidad, y evidentemente un país que es líder en competitividad tiene que tener capital humano que también pueda soportar convenientemente ese liderazgo. Y ahí las universidades y los centros de investigación y los centros de formación en general evidentemente tienen mucho por hacer, y todavía no hemos alcanzado las posiciones que yo creo que debemos asumir como reto de futuro. Habla alguien que es investigador y docente en una universidad pública española, y que por tanto en ese sentido de alguna manera debemos hacer cierta autocrítica. Creo que estamos en ello. Creo que se ha mejorado mucho la capacidad de transferir conocimiento, la capacidad de generarlo. Evidentemente los datos yo creo que son incontestables al respecto, pero todavía tenemos recorrido, por supuesto. Vamos a hablar de otro actor del que no hemos hablado hasta ahora, solo lo hemos mencionado, que es ese turista inteligente. Ustedes además en el artículo hablan de que estos turistas tienen deberes. Por supuesto, cuando hablamos de turistas inteligentes, en muchos casos asociamos ese perfil con el del segmento millennial, que sí que está más analizado y más tratado por la literatura. Estamos hablando de un turista con un perfil digital muy marcado, muy familiarizado con las nuevas tecnologías, muy familiarizado con los entornos innovadores, muy proclive a compartir contenidos, a compartir experiencias, a exigir que esas experiencias sean exclusivas, sean únicas, y en ese sentido la información que esos turistas nos pueden proporcionar es valiosísima para tomar decisiones, para gestionar mejor los destinos. No es tanto impulsar la creación de información desde la utilización del Big Data, sino ir más allá. También que ese Big Data no quede en manos de unos pocos agentes que lo están utilizando muy bien y muy convenientemente para mejorar
sus posibilidades operativas, sus propios negocios, sino que puedan estar puestos a disposición del conjunto de los agentes que van a operar en un destino turístico inteligente. Y, por tanto, estaríamos poniendo en valor también, junto con el Big Data, el Open Data, que favorezca la toma de decisiones de todos aquellos que conviven en un destino. María Jesús Such, vicedecana, decíamos, de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá. Nos queda nada para terminar esta entrevista. Me gustaría que cerrásemos con una percepción personal de los retos que tenemos en este ámbito en nuestro país y de esa importancia, ese protagonismo de España en la exportación de know-how en el ámbito turístico. Bueno, diría que en mis respuestas anteriores han quedado bastante dibujados, perfilados algunos de esos retos pendientes. Está claro que la administración, diría que en ese papel de liderazgo que ha asumido, podría pensar en la manera de involucrar mejor y más concienzudamente al resto de los agentes, pero creo que el resto de los agentes, a pesar de no haber asumido de entrada ese liderazgo, tenemos que estar en sintonía, tenemos que acompañar a la administración, tenemos que tratar de tomar iniciativas que permitan que al final el objetivo sea el que creo que todos compartimos. El objetivo es mantener el liderazgo en materia turística que hoy por hoy tiene España. Como ese es el objetivo y es un objetivo que todos nos creemos, creo que cada uno desde nuestros respectivos ámbitos de actuación y desde nuestras respectivas parcelas debemos hacer lo posible por facilitar las sinergias entre todos y tratar de mejorar esa capacidad competitiva. Digo mejorarla porque, de acuerdo con la evaluación del Foro Económico Mundial, todavía tenemos un rango de mejora, pero la idea fundamental es mantener la posición de liderazgo. Y creo que ahí el conocimiento turístico, los ecosistemas innovadores, en los que, claro, como tal ecosistema vamos a estar involucrados todos, tratar de consolidar esa idea es lo que nos puede permitir mantenernos en esa posición de manera sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias, María Jesús Such, por habernos cedido unos minutos de nuevo en nuestro programa, en el programa de radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.